Pero, aunque los hombres del Parlamento eran en general indiferentes en materia de religión, votando de una manera bajo Eduardo y al contrario bajo María, había en Inglaterra dos sentimientos profundos que quedaron insatisfechos o que fueron ultrajados por el gobierno de aquella dama de elevados principios, infortunada y beata. El primero era el sentimiento de nacionalidad. María se casó por propio deseo con Felipe II de España, y aunque el contrato matrimonial fue redactado por el obispo Gardiner con la habilidad más extrema y con especial cuidado de salvaguardar la independencia inglesa, la boda era impopular. No gustaba ni el rey de España, ni sus servidores, ni la idea de que Inglaterra se había convertido en el satélite de un país extranjero. Hasta hubo una rebelión contra el matrimonio. Dirigida por Thomas Witt y frustrada por el valor de la misma reina, y cuando se supo que del matrimonio no saldría ningún heredero, los pensamientos del pueblo se volvieron a la princesa Isabel, que no era la hija de una española ni estaba casada con ningún español, sino inglesa o galesa por ambos lados, la hija de Ana Bolena y de Enrique, y el fruto de aquel matrimonio que había realizado la ruptura del vínculo de Inglaterra con Roma y soltado la gran marea del movimiento reformador. El otro era el sentimiento de humanidad. En momentos de excitación los ingleses eran capaces de gran salvajismo, pero cuando la veían de cerca podían reconocer la cara de la virtud. Sus simpatías habían estado siempre con las desgracias de la reina Catalina. Ahora las provocaba la gran tragedia desencadenada por las persecuciones de María. El número de protestantes condenados al patíbulo por sus creencias bajo la reina María no excedió probablemente de 300, pero en este número, pequeño como era en relación con los patrones continentales, se incluían los jefes del partido reformador y los hombres más eminentes del país por su talento y sus virtudes. Los fuegos que ardieron alrededor de Cranmer y Latimer y de Ridley no se extinguieron tan pronto. El martirologio de Juan Fox, en el que se consignan vivamente la vida y la muerte de las víctimas de celo de María, el mundo protestante tiene un testimonio considerado como sagrado en un grado inferior solo al de la misma Biblia, del alto espíritu que animó a los padres de su fe y del valor con que hicieron frente a los tormentos crueles del cadalso antes de traicionar a sus convicciones. Nada sirvió mejor para purificar y hacer más profunda la religión protestante en Inglaterra o para implantar en las mentes del pueblo común y corriente el horror de Roma como estas severidades imprudentes que se practicaron contra el juicio previsor de Carlos V por iniciativa de una solitaria y triste mujer. El recuerdo del divorcio con todas sus sórdidas impurezas había sido lavado en una corriente clarificadora de heroísmo y sacrificio. La independencia de Inglaterra durante este periodo turbulento no fue cosa fácil. Era una incógnita no despejada si el país se convertiría en satélite de Francia o de España, o si tendría la fuerza de lanzarse a su propio camino. La llave maestra de la seguridad nacional se hallaba en la unión de Inglaterra y Escocia. Esta verdad ya fue comprendida por Enrique VII, que puso los cimientos de la concordia con un casamiento real. Lo fue también por Enrique VIII, quien proyectaba el casamiento de Eduardo VI con la infanta María, reina de los escoceses, y de nuevo por el protector Somerset, cuyos planes para la unión anglo-escocesa prefiguraban en muchos detalles menores al arreglo definitivo, pero los obstáculos eran formidables. La aristocracia escocesa, que controlaba el curso de la política del Reino del Norte, formaba un cuerpo de especuladores tan corrompido como cualquier otro de Europa, y estaba siempre dispuesta a venderse por una pensión a Londres o a París. Pero no podía olvidar del todo las lecciones de su historia nacional, las centurias de correrías en la frontera, las altaneras pretensiones de los reyes ingleses, la larga alianza con Francia, la tradicional devoción al solio papal. Sus deseos de inteligencia con Inglaterra no aumentaron cuando, en los oscuros días después de la derrota en los pantanos de Solway, 1542, en días después, Enrique VIII revivió las antiguas pretensiones de vasallaje feudal que sus antepasados habían rechazado, o cuando la misma política obstinada se continuó bajo el protector Somerset, con la invasión del país, el incendio de Edimburgo y la derrota de un ejército escocés en Pinquier. Los exaltados argumentos dirigidos por el protector Somerset al pueblo escocés acerca de las ventajas de la unión no se hacían más persuasivos con tales operaciones.
No hay que maravillarse mucho de que el partido francés ganase ascendiente. La niña María, que en 1543 había sido prometida con el joven príncipe Eduardo VII, se casó en 1548 con Francisco, el heredero del trono francés. Esta fue la nube que quedó suspendida sobre la futura política de Inglaterra. Escocia y Francia podían quedar unidas bajo el marido francés de María, reina de los escoceses. En tal eventualidad, la alianza española podía ser una garantía esencial para la seguridad inglesa. Pero España era católica, y la corriente de la opinión inglesa se inclinaba hacia la reforma. Una alianza española podía no siempre ser fácil de obtener, o podía llegar solo a un precio que Inglaterra no estuviese dispuesta a pagar. Con una Irlanda católica en el oeste y una Escocia católica en el norte, con España dudosa y Francia hostil, una Inglaterra protestante se hubiera encontrado en una situación de peligroso aislamiento. Esta fue la perspectiva inquietante que llevó a Somerset a urgir por la difusión de las tendencias reformadoras entre el pueblo escocés, y esta fue también la situación, solo modificada por el progreso de la reforma escocesa, a la que tuvo que hacer frente el gobierno de Isabel. Capítulo 10. El imperio de Carlos V. El imperio de Carlos V representa una transformación de Europa que, en orden de importancia, no cede a la conquista de la Galia por César o a la incorporación de Alemania al reino de los francos, hecha por Carlomagno. Fue un imperio que llegó a comprender tierras tan profundamente distintas en toda particularidad de temperamento y tradición como España y los Países Bajos, Alemania y Nápoles, la vieja civilización de la llanura de Lombardía y los reinos recientemente conquistados de México y del Perú. Fue un motivo de guerras, de objetivos tan amplios que casi pueden ser llamados paneuropeos, así como de la rivalidad entre Francia y Alemania por la hegemonía de Europa, que desde entonces, en una forma u otra, ha perturbado el reposo de los hombres de Estado. Dio a España, el país que era más rígido en su conservadurismo, una pasajera supremacía en el mundo moderno, que fue considerada como un peligro internacional, primero por Francia y luego por Inglaterra. Llevó a la supresión de las libertades italianas y por un encadenamiento lógico de causas y efectos a que la monarquía insular de Inglaterra rechazase la autoridad pontifical. A él debemos atribuir la primera etapa de la separación de los Países Bajos, que entonces estuvieron íntimamente unidos a España, del Imperio Alemán, de los que con el tiempo se formaron la República Protestante Holandesa y el Reino Católico de Bélgica. Este vasto imperio puede ser considerado a la vez como señalado el principio de la historia moderna o como el último intento de reconquistar para la Iglesia romana la vieja unidad medieval de fe y de gobierno. En todos los frentes, contra los luteranos de Alemania y de los Países Bajos, contra los turcos en Hungría, en Túnez o en Argel, así como en todos los rincones del Mediterráneo, Carlos fue el decidido campeón de la fe católica, el brazo secular del poder espiritual. El galeón español, el piquero español, el gobernador militar español, el sacerdote español anunciaron que el Estado español, recientemente soldado a sus partes, asumía un papel misionero e imperial. Pero el corazón de Europa hacía mucho tiempo que ya no era uno solo. Francia, que hubiera podido estar de acuerdo con Carlos el Católico, se oponía acerbamente a Carlos el Emperador. Italia, a excepción de algunas débiles chispas luteranas, tuvo que aceptar de grado o por fuerza el control de un poder latino que por lo menos serviría para proteger las ciudades costeras italianas contra los turcos, pero en el norte teutónico el rígido español, al que no acababan de comprender, era objeto de temor y de aversión. Allí los estados luteranos, apoyados en el orgullo germánico y en el odio francés por los imperiales, mantuvieron firme el terreno, y también en los Países Bajos se produjo una oposición contra el dominio español, tan fiera y persistente que entre todas las razones que se han dado de la decadencia de España, sobresale de modo principal la rebelión de los flamencos y de los holandeses. La cabeza de este vasto imperio era un hombre totalmente desprovisto de encanto, de fuerza de atracción o de espíritu de aventura. No era un soldado, no tenía imaginación, era incapaz de pensar de manera original en ninguna cosa. En su aspecto y en sus maneras era desabrido, con un abultado labio asburgués y un hablar tartamudo. Cuando a la edad de 18 años fue rey, podía hablar francés y flamenco, pero no sabía una palabra de español, que era su lengua materna, ni acerca de España, el país de su madre, pero era capaz de aprender, animoso y perseverante,
Después de la primera ebullición de aturdimiento juvenil, se hizo viejo prematuramente y desarrolló una rara y persistente sagacidad que le permitió superar dificultades que hubieran abrumado una naturaleza más vulgar. Flamenco por nacimiento y por herencia, terminó en un monasterio español, después de abdicar el trono, por grados insensibles. Cuando se dio cuenta de que España era el verdadero centro de su poder, se convirtió en un español. Con todo, por mucho que tratase de hacer justicia a las diferentes partes de su imperio, nunca fue en ninguna parte dueño completamente, nunca rico o poderoso, capaz de fundir los pueblos incompatibles que gobernaba. Al fin de este episodio, España y Flandes, Wittenberg y Roma continuaron tan distantes como los polos lo están el uno del otro. Su política en relación con otros soberanos cristianos fue puramente defensiva. Se propuso conservar lo que había heredado o que creía tener derecho a heredar, pero la defensa de un imperio tan nuevo y tan enorme no podía hacerse sin luchar. Francia era necesariamente un adversario, un rival. A propósito de Borgoña, de Navarra, el pequeño estado pirenaico que Carlos en 1516 había prometido devolver a su antigua familia reinante francesa, los de Albret, de la elección imperial de Milán, las perspectivas de un estado francés en la llanura lombarda o en el Golfo de Génova que interceptase la comunicación marítima entre España y Alemania constituían una amenaza que Carlos se sintió obligado a resistir. Milán y Génova debían ser imperiales. Si los Landsknecht alemanes habían de ser transportados fácilmente a España o si los piqueros españoles habían de figurar en los campos de batalla alemanes. Arrebatar Milán a los franceses no era a los ojos de Carlos un acto de agresión loca, sino de restauración de un eslabón esencial en la cadena de las defensas imperiales. El problema turco era cosa distinta. Atacar al infiel en todas sus frentes era un deber sagrado, impuesto al emperador por su magistratura histórica y por el general deseo de los españoles. Castilla se preocupaba mucho de Navarra y nada de Italia. Aragón se preocupaba mucho de Italia y nada de Navarra. Ni Aragón ni Castilla se interesaban por los Países Bajos, pero toda España odiaba y temía a los turcos con redoblada vehemencia, especialmente desde que Khaireddin Barbarroja, el corsario, había entrado al servicio de ellos y que desde su guarida en Argel comenzó a devastar las costas españolas. El español había aprendido de la historia la idea de la cruzada. Estaba contento cuando el emperador luchaba contra los luteranos o los turcos, mientras mostraba poco interés por los demás aspectos de la deslavazada política imperial. La corona gozaba de popularidad. La revolución de los comuneros que perturbó la parte norte de España después del primer viaje de Carlos a España era tan poco republicana que el tesoro más preciado de los rebeldes era la persona de la loca reina Juana. Su principal motivo de descontento no era que un joven monarca hubiese llegado a España de Flandes, sino que con él hubiese llegado un cortejo de voraces acompañantes flamencos que hubiese exprimido al país para sacarle dinero y que luego se hubiese vuelto a sus tierras nórdicas, dejando a España entregada al benévolo capricho de Adriano, obispo de Utrecht, un prelado holandés poco grato a los españoles que no conocía ni el país ni su idioma. A pesar de todo, y de que la rebelión de los comuneros representaba el último aliento de las libertades de Castilla, parte de la aristocracia castellana se afilió al partido del rey y derrotó a los rebeldes en el campo de Villalar, 23 de abril de 1521, de manera que cuando Carlos volvió a España en 1522 con su renombre realzado por el título imperial, su ortodoxia probada con el edicto de Worms, con una buena artillería y con 3.000 Landsknecht alemanes, encontró un pueblo dispuesto a obedecerle y a votarle subsidios, aunque dentro de ciertos límites. Su negativa a derramar sangre le captó la gratitud admirativa de sus súbditos, los cuales pronto supieron que estaba dispuesto a aprender sus costumbres y a gobernar más de acuerdo con sus deseos. 1522-1529. Aunque el carácter castellano se prestaba a la autocracia, Carlos fue escrupuloso en respetar los derechos constitucionales que eran tan caros a los catalano-aragoneses. Pronto se dio cuenta también del poder de la Iglesia española, reconociéndolo. Los moriscos de Valencia fueron puestos ante el dilema de aceptar el cristianismo o de dejar el país, lo que fue un acto de locura intolerante a los ojos de los economistas modernos, pero en realidad una concesión política a los prejuicios dominantes en aquel tiempo. Fue visto también con general simpatía como
defensa contra posibles complicaciones en el oeste, su matrimonio con Isabel de Portugal, así como la pompa borgoñona, extraña a los sobrios hábitos del país, pero que no parecía inadecuada a un rey que era el más importante soberano de Europa.